Bueno, programadores, buenos días. Programadores, buenos días. Amigos tecnológicos. Hoy voy a hacer un breve recuento de lo que en informática y en matemáticas se conoce como recursividad, asumiendo un ejercicio clásico de la recursividad que es el cálculo del factorial de un número. Inicialmente vamos a mirar un poquito la forma como se procesa este tipo de algoritmos. Digamos que lo hace de una manera diferente a la forma iterativa. Igualmente vamos a mirar de la manera iterativa en últimas cómo es que se realizan las operaciones versus la forma recursiva. Para recordar un poquito, entonces la recursividad consiste en tener una función o un método, en el caso de la programación orientada a objetos, que dentro del mismo cuerpo hay una instrucción de llamado a sí mismo, es decir, se invoca a sí mismo. Y de esa manera entonces digamos que tenemos que hacer la pila del sistema para entrar a tener en cuenta. Les decía que vamos a mirar entonces la parte recursiva, cómo trabaja la parte recursiva. De pronto para que tengan en cuenta, vamos a operar, vamos a ejecutar el programa y lo vamos a mirar paso por paso el método que calcula el algoritmo que calcula el factorial y que de alguna forma entonces por allá en otro video ya estábamos entonces de pronto retomando ese tema de cómo correr paso a paso entonces un programa para ir mirando entonces los valores que toman las variables en cada uno de los casos. La recursividad, bueno, a posteriori vamos a hablar también entonces de la manejo de la recursividad de cola, que es la optimización entonces de los algoritmos recursivos. Ya entramos ahorita a mirar un poquito entonces cómo es el trabajo que hacemos entonces en este caso del uso de la pila del sistema y cómo en últimas se manejaría. Se asume que con la recursividad de alguna forma como que también estamos aumentando el uso o la demanda de recursos. Para tener en cuenta de pronto gráficamente, por aquí un ejemplo donde tenemos entonces, digamos de manera gráfica, entonces, ¿cómo asumiríamos entonces la parte de recursividad? Se asume que en muchos objetos de la vida diaria, entonces, de pronto, digamos, si conseguimos el concepto, uno de ellos es una muñeca rusa que de alguna forma, digamos que a la medida que vamos, digamos que destapando la figura más grande, entonces dentro pues siempre vamos a encontrar entonces una nueva muñeca. Hay muchos objetos en la vida real que en últimas pues digamos que pueden considerarse entonces recursivos. Si los objetos no son recursivos, lo más probable es que pues digamos que no hay ninguna justificación para utilizar recursividad. Recordándonos un poquito, tanto la simbología como en últimas entonces digamos la forma de operar entonces el algoritmo recursivo, por ejemplo, entonces asumiendo la entrada como de 5 por allá del 5 factorial, entonces acá se asume que lo que hace entonces es comenzar a hacer entonces un llamado recursivo. Entonces 5 factorial es igual a 5 al mismo número por el mismo número menos 1 factorial. Y así sucesivamente, es decir, que hasta que no llegue a ver, ojo que aquí el secreto de los algoritmos recursivos es que necesariamente tiene que llevar un límite, y cuando llega a ese límite, entonces se comienza, entonces ya teniendo en este caso el algoritmo, el resultado de 1 factorial, en este caso que es 1, entonces si nosotros asumimos que 1 factorial entonces es igual a 1, entonces pues digamos que ya podemos entonces comenzar a desapilar. Entonces, partiendo también de la base de que factorial de 0 es 1, que normalmente es como nosotros validamos, y de ahí en adelante entonces pues simplemente digamos que este es el apilamiento, hacia abajo se ve el apilamiento de las llamadas recursivas, y una vez llega al límite entonces comienza a desapilarse. Entonces,
en últimas para el factorial de 2, entonces pues ya sabe que cuánto es el factorial de 1 y así sucesivamente hasta llegar entonces en este caso pues al 120 que vamos a tener. Para tener en cuenta adicionalmente aquí también entonces les decía que vamos a correr el algoritmo también iterativo para tener en cuenta un poquito entonces también el tiempo que va a requerir en cada uno de los casos, los recursos que va a requerir en cada uno de los casos y que digamos que también incide entonces en esa solución. Tenemos entonces, a ver, también en este caso el tipo de dato, entonces vamos a asumir que son 8 bytes en un long int. Acordémonos que la función o el factorial, entonces digamos que genera para entradas relativamente pequeñas, genera digamos que salidas bastante grandes. Acá digamos que el seno nos permite digamos calcular digamos factorial de números tan grandes y de alguna forma entonces para tener en cuenta un método que lee, un método que calcula y otro método que muestra entonces la solución. Acá el método de la línea 32 entonces que es el recursivo toda vez que pues, lo llamamos factor y dentro de el cuerpo de su mismo método entonces está invocándose en ese caso con el valor, el parámetro de n-1, la función para ver y acá pues simplemente la invocación a cada uno de los métodos. Vamos a correr paso por paso entonces este método para entrar a mirar efectivamente lo que estábamos planteando en la parte inicial que efectivamente entonces nosotros podemos ver digamos cómo es el manejo de la cola. Para eso entonces corremos el debug y el debug nos va a permitir en este caso digamos que lo que vamos a digitar es 5 y digamos que aquí comenzamos entonces a ver entonces el método para verlo cómo comienza a operar para entrar a determinar entonces un poquito cómo opera. En este caso entonces únicamente voy a mostrar las dos variables n que es la que recibe el dato de teclado y sol que de alguna forma también entonces acá nos está sirviendo para entrar a almacenar los factoriales en cada uno de los casos. Entonces, en este caso ese 78 en realidad es basura, no lo inicialicé en ningún valor, entonces pues ese 78 digamos que vamos a hacer caso omiso y de acá entonces pues simplemente acordémonos que ya digitamos el 5, entonces acá al decirle siguiente paso, entonces o que aquí básicamente la validación que se hace inicialmente es que ese n no sea 0. Si ese n es 0, ya sabemos que en últimas pues, la solución es 1. Para 0 o 1 da 1. Entonces en este caso lo que hace es venir e invocar entonces en este caso el 5 e invoca nuevamente entonces el factorial de 4 que es el primer apilamiento que se hace. Entonces el siguiente paso nuevamente n no sigue siendo 0, n ya vale 4 y acá vuelve nuevamente a hacer la invocación. Ahí todavía no ha calculado ningún valor, simplemente está haciendo el apilamiento. Les decía que simplemente el 5 por 4 factorial, ahora va a ser el 4 por 3 factorial y así sucesivamente. Entonces en este caso el siguiente paso nos va a hacer entonces el apilado del factorial 4 factorial de 3 y así sucesivamente hasta llegar, fíjense el valor de n por acá, en este caso n se está decrementando, n va en 2, en este caso n va a 1, n no sigue siendo diferente de 0, todavía hay otro llamado a la pila y en este caso entonces ya n es igual a 0, quiere decir que cesa la invocación al método recursivo. Quiere decir que quedó apilado, pues hay una serie de llamados a las funciones, a la función factor en este caso que no ha sido resuelta y que entonces va a comenzar. En este caso pues n igual a 0, entonces halla la primera solución, es decir,
decir que el primer valor en este caso el factorial de 0, entonces pues ya lo halló, entonces de ahí en adelante viene a seguir acá con es decir, aquí ya comenzamos nuevamente entonces a mirar el valor. Si ustedes se dan cuenta, ya acá la solución para el factorial de 0 es 1, y acá entonces vamos a seguir mirando el desapilado. Entonces n vale 0 y aquí solución vale 1, nuevamente entonces n va a valer 1 y va a ir hasta 5 porque va a seguir entonces desapilando. L vale 1 y sol lo más probable entonces que ya va a valer 2. N vale 2 y 2 por 3 es 6, y de solución n vale 4 y el factorial de 4 es 24, y n igual a 5 y el factorial de 5 es igual a 120. Es decir, de esa manera entonces comprobamos lo que estamos planteando aquí. Efectivamente lo que hace es un apilamiento de una serie de llamados a la misma función que se está dando aquí en la línea 41, y una vez entonces se decrementa, entonces n llega a cumplirse esta condición, entonces ahí sí comienza nuevamente a desapilarse, esos llamados para tener en cuenta. En este caso pues simplemente vamos a darle el siguiente paso. Todavía no ha colocado entonces la respuesta. En este caso entonces ya colocó la respuesta, simplemente dice el factorial de 5 es 120. Y eso es, digamos, la forma como se trabaja entonces la recursividad, mirándola ya en ejecución paso a paso y mirando un poquito cómo es que se hace ese apilamiento o el manejo de la pila. Ese algoritmo se asume que está trabajando de manera recursiva, pero yo puedo también, entonces les decía, entonces trabajarlo de manera iterativa, es decir, acordémonos que el factorial, entonces pues el 5 factorial es una serie consecutiva de multiplicaciones, es decir, siempre pues vamos a tener entonces de la manera iterativa pues hacer esta serie de multiplicaciones, es decir, ya no hay un llamado o un método, sino simplemente un conjunto de operaciones que normalmente nosotros hacemos. Entonces versus en este caso el método iterativo entonces pues consiste nuevamente aquí entonces en un método donde simplemente pues hacemos una serie de multiplicaciones arrancando con un método con una variable que inicializó en 1 y de ahí en adelante entonces pues hace ese conjunto de multiplicaciones. Entonces arrancando de 1, entonces 1 por 1, 1 por 2, 2 por 2 por 3 y 4 por 3, básicamente lo que hacemos es de esta manera: 1 por 2, 2 por 3, 6, por 6, 24, por 5, 120, para obtener en esta manera el mismo resultado. En ese caso, entonces, asumiendo 5, un poquito acá para entrar a tener en cuenta, les decía que es bueno, toda vez que en un video posterior vamos a hablar de la utilización de la recursividad de cola, entonces vamos a dar un número más grande. En este caso miramos acá con una entrada de 20 que da un guarismo bastante grande y dice que se demoró 7.22 segundos y esta es la solución iterativa. Vamos a mirar, a comparar el tiempo. Entonces en el caso de la solución recursiva se asumiría, a ver, normalmente me estaba dando que se demora menos, en este caso se demoró menos haciéndolo de manera recursiva, 2.7 segundos versus entonces en este caso, ojo, porque la máquina también digamos que tiene variaciones, entonces acá en este caso tenemos, bueno, en este caso se sigue demorando, en este caso se demoró menos, la solución iterativa versus la solución recursiva. En la solución iterativa tiene la ventaja que pues en este caso pues lo único que estamos utilizando pues son dos variables, si ustedes se dan cuenta, pues n que recibe el número y f que es el factorial. Más sin embargo al otro lado pues hace más demanda de recursos en tiempo de ejecución porque hace la invocación a los métodos dentro de sí mismo.
Recursividad, un tema que vamos a tener que volver a retomar. Les decía que miramos de manera ya independiente la recursividad de cola y que digamos que principalmente en muchos de los algoritmos utilizados en criptografía pues tiene mucha aplicabilidad. Por allá vamos a mirar un poquito el algoritmo de Euclides, el algoritmo extendido de Euclides, donde vamos a encontrar de pronto el concepto. Muchas gracias amigos, programo, luego existo.